Hola a todos, otra vez clase número 24 del Megapack de inversión en bolsa para los megacursos.com. Su título, Mercados eficientes. ¿Qué significa eso de mercados eficientes? ¿Cuándo decimos que un mercado es eficiente y cuándo decimos que no lo es? La totalidad de las teorías que solemos aplicar sirven para una cosa. El verdadero arte es la práctica de aprender, ¿de acuerdo? Esta frase es de Robert Reich y es ideal esta cita para empezar esta clase. En esta clase voy a exponer la base teórica de la complicación de los mercados. Es decir, voy a explicaros por qué es tan difícil ganar dinero en la bolsa en ocasiones. También veremos diversas partes de una misma teoría que trata de estudiar y explicar el movimiento de los precios de los activos financieros. Con todo, la conclusión final es que ni el análisis fundamental ni el análisis técnico son a la larga 100% efectivos. En definitiva, mucho cuidado con lo que se hace. Tampoco pretendo desanimaros. Lo cierto es que la exposición es más teórica que práctica, por lo que si preguntamos a los profesionales de la gestión de fondos, etcétera, lo que los anglosajones llaman practitioners seguramente nos dirán que en efecto, que según la teoría no se puede ganar dinero, pero en la práctica esto es totalmente diferente, totalmente distinto, ¿de acuerdo? Entonces, mucha atención a los conceptos y a la teoría que se exponen en este tema porque son, la verdad, muy interesantes. Los objetivos que vamos a llevar a cabo van a ser explicar, en primer lugar, el motivo por el cual es tan complicado a veces obtener importantes beneficios en los mercados financieros, porque hay tanta gente que pierde dinero sin darse cuenta, y decidir qué tipo de información y datos son los más relevantes en el proceso de toma de decisiones de la inversión. Incluso discriminar como más o menos fiable si el análisis fundamental o el análisis técnico. Vamos a entrar con buen pie en esta unidad. Entramos con un ejemplo, algo filosófico. Si abandonarais a un borracho en un campo abierto por la noche, ¿dónde empezaríais a buscarlo al día siguiente? La respuesta es, por supuesto, justo en el sitio donde lo dejamos la noche anterior, ya que no hay forma humana de prever dónde habrá ido nuestro amigo, ¿de acuerdo? Más conocido en estos círculos como el beodo, ¿no? El alcohólico. Pues bien, para algunos analistas, los precios de las acciones se comportan siguiendo un modelo parecido. Varias veces he nombrado ya la frase de Warren Buffett de que el mercado es un psicópata borracho y imposible de predecir hacia dónde van a ser sus movimientos. Observaciones empíricas de movimientos erráticos de precios, como los que podéis imaginaros para nuestro personaje alcoholizado, han conducido a un conjunto de estudios que se han dado en llamar la hipótesis del paseo aleatorio, en inglés Random Walk Hypothesis. Los seguidores de esta teoría creen que los movimientos de los precios son impredecibles y que, por tanto, el análisis de los valores bursátiles no siempre ayuda a predecir el comportamiento futuro de los mercados. Vamos a empezar entonces con unas cuantas definiciones. La primera de ellas, la hipótesis del mercado eficiente. Esta hipótesis, fijaros que lo digo en singular, mercado eficiente, más adelante veremos por qué, es una teoría que defiende que los movimientos de los precios de los valores en los mercados financieros son totalmente impredecibles y, por tanto, es imposible poder predecir hacia dónde se moverán los precios en el futuro. La verdad es que toda la industria del dinero está montada bajo la hipótesis contraria.
Desde los bancos de inversión más prestigiosos a los periódicos más populares, existen precisamente estos bancos precisamente bajo la hipótesis de que el mercado eficiente no existe. Es decir, utilizando la credibilidad del público, basándose en la autoridad de que unos señores muy serios y muy listos pueden proyectar. Lo que se vende al gran público es que hay una serie de gente que sabe más que el resto por unos motivos o por otros, y que por ello tiene sentido pagarles sus sueldos. Si nos fijamos un poco en nuestro entorno diario, la hipótesis del mercado eficiente, ampliamente aceptada en el entorno académico, brilla por su ausencia. Los medios de comunicación, desde diarios a programas de televisión, donde el simplismo alcanza a veces niveles de auténtica tontería, y con el peligro que puede suponer para los ahorradores el tomar sus decisiones en base a estos medios, hablan, comentan y analizan los mercados en base a que la hipótesis del mercado eficiente es falsa. Es decir, según los medios de comunicación, sí es posible predecir el comportamiento futuro de los mercados financieros. Y para estar al día, hay que seguir consumiendo constantemente esos productos. La situación es aún más extraña si dejamos los medios de comunicación y entramos en contacto directo con la industria del dinero. Descubriremos que todos los bancos dedican una importante cantidad de recursos a sus departamentos de análisis. Allí, sesudos analistas técnicos, fundamentales o cuantitativos, desarrollan complejos modelos con los que justificar las perspectivas de futuro sobre tal o cual activo financiero y, por ende, justificar su sueldo. Si la hipótesis del mercado eficiente fuera cierta, toda esa gente que dice que cierta empresa vale $15 y que, por tanto, al cotizar a 13 hay que tenerla en cartera, no existiría. La credibilidad, en este caso, llega desde dos frentes. El primero y más importante es la credibilidad por autoridad. Si unas personas que han estudiado tantos años y cobran tanto dinero en bancos tan importantes y encima llevan corbata, dicen que dicha empresa vale en teoría $15, pues será verdad. La segunda fuente de credibilidad viene de que los modelos usados, más o menos complejos, satisfacen nuestra siempre presente sed de racionalidad. Los mercados son efectivamente irracionales y caóticos. ¿Cuántas veces he nombrado aquella frase de Warren Buffett en la que describe al mercado como un psicópata borracho? Pero no podemos quedarnos así. No se puede convivir en el día a día con el azar puro. Necesitamos alguna razón, aunque no sea válida, para justificar el comportamiento del borracho en el desierto. Así, los modelos usados para calcular el precio futuro de un activo financiero son seductoramente apetecibles. Suelen ser lógicos, elegantes y convincentes, a pesar de que no sirvan en muchas ocasiones para nada. Si además los argumenta alguien metido en un traje muy caro, lo único que se puede hacer es creerle. Este estado de cosas alcanza hasta las sucursales bancarias donde se comercializan los productos financieros como fondos de inversión, derivados, CFDs, acciones. El cliente final, absolutamente alejado de estas controversias, apenas sí puede percibir que le están vendiendo algo en base a una credibilidad y confianza basada en la autoridad de las personas que están detrás del vendedor, y no en base a argumentos sólidos. Resumiendo, toda la industria del dinero está montada justamente en base a la hipótesis contraria, la de que los rendimientos futuros de los activos financieros sí son predecibles en cierto grado. Evidentemente, el mundo de los analistas financieros profesionales y el mundo académico está más que enfrentado. En el mejor de los casos se ignoran mutuamente.
Si usted está empezando a seguir los comentarios de los analistas en la radio, si investiga un poquito por internet sobre el pasado de estos analistas, verá que unos ni siquiera tienen formación académica y los que la tienen en una disciplina que nada tiene que ver con las finanzas. Quizás sean filólogos, biólogos, veterinarios, pero muy rara vez estas personas vienen de un entorno como es la economía. Abogados, suelen ser muchos abogados también, pero nunca son economistas, financieros, contables. Es muy raro encontrarse a un analista que salga en los medios de comunicación y tenga un pasado académico referente a la disciplina que defiende. Los precios bursátiles, tal y como los describe la teoría del paseo aleatorio, no pueden seguir ningún tipo de patrón, o, dicho de otra forma, los movimientos de los precios son independientes los unos de los otros. Con el fin de encontrar una teoría que explique un comportamiento de este tipo, diversos investigadores desarrollaron el concepto de los mercados eficientes. Básicamente, la idea detrás de los mercados eficientes es que el precio de mercado de los valores refleja toda la información disponible y entonces es muy difícil, por no decir imposible, superar el rendimiento del mercado de forma consistente en el tiempo, invirtiendo en acciones minusvaloradas. La primera evidencia de movimientos aleatorios en los precios data de principios del siglo XX. Durante ese periodo, los estadísticos se dieron cuenta de que los precios de las commodities, es decir, las materias primas, el trigo, el maíz, el petróleo, parecían seguir un patrón tipo fair game. O sea, los precios parecían moverse arriba y abajo de forma aleatoria, no dando opción a ninguna de las estrategias de inversión que existían. Aunque aparecieron algunos estudios sobre esta problemática a lo largo de la década de los 30, no sería hasta 1959 cuando se empezó a analizar con detalle la aleatoriedad de los precios. Desde ese momento, sobre todo en la década de los 60, la problemática del paseo aleatorio fue una de las más debatidas en la literatura de los mercados financieros. El desarrollo de computadoras ha ayudado a los investigadores a compilar evidencias convincentes del comportamiento real de los precios de los valores y, ¡sorpresa!, en efecto, su movimiento se acerca bastante a lo que sería un paseo aleatorio de libro, ¿de acuerdo? De libro. El paseo perfectamente aleatorio pues no es real. Efectivamente, los precios se parecen mucho a un paseo aleatorio, pero no lo son exactamente. Si así fuera, sería absolutamente imposible ganar dinero. La distribución de precios se asemeja a una distribución normal o gaussiana, como ya explicamos a finales de la clase anterior, pero con la particularidad de que las colas de esa campana son lo que se dice pesadas. Es decir, los precios se mueven más allá de lo que se podría esperar si fueran puro azar. Aparecen tendencias sostenidas, o hay cambios en el precio tan bruscos que no encajan en una distribución normal. Son pequeñas diferencias que, sin destruir completamente la idea de los mercados eficientes, sí que permiten en algunas ocasiones conseguir retornos más allá de lo que un mercado formado por puro azar nos permitiría. Ahora bien, convertir esas colas pesadas no es precisamente lo que se llama algo sencillo de conseguir. Es, la verdad, un procedimiento muy complicado. Dada la extensa evidencia que se reunió a favor de la teoría del paseo aleatorio, los investigadores se toparon con otra cuestión. ¿Qué tipo de mercado produciría precios que pareciesen fluctuar de forma aleatoria? Un comportamiento de ese tipo puede ser debido a inversores que fuesen irracionales e inviertan su dinero basándose en caprichos o antojos, como por ejemplo, pues que un amante de la música invierta en una empresa cuyo nombre se parece al de su grupo favorito.
O que una persona invierta en una compañía textil porque el último pantalón que compró de esta empresa le ha salido muy resistente. Sin embargo, se ha demostrado de una forma mucho más convincente que los inversores no hacen esto, es decir, que sí son racionales, por lo que más bien los movimientos aleatorios son fruto de una alta eficiencia en los mercados financieros. Entonces, de ahí es donde viene nuestra segunda definición, mercado eficiente. Un mercado eficiente a partir de ahora será aquel en el que los valores reflejen completamente toda la información existente de forma rápida y precisa. Este concepto pues plantea que los inversores deben incorporar toda la información disponible a la hora de tomar sus decisiones respecto al precio al que ellos quieren comprar o vender. De esta suposición se desprende que en cualquier momento los precios deben estar reflejando toda la información existente respecto a su movimiento potencial. Por tanto, el precio en un momento dado no solo está informando sobre la evolución histórica de la empresa, ventas generadas, beneficios, productividad, eficiencia, solvencia, liquidez, etcétera, etcétera, a la que se puede acceder a través de las cuentas anuales de la empresa, como ya hemos explicado aquí, a través de la prensa económica, a través de artículos en revistas, a través de programas de radio, etcétera, etcétera. Sino que también esto aglutina información sobre los eventos que ya se han anunciado pero todavía no han ocurrido, como el pago de un dividendo el próximo mes o una ampliación de capital. Y todavía más, el precio de cada momento debe reflejar también predicciones sobre información no disponible, como previsiones de ventas, posibles fusiones, rumores de absorción, etc. Ejemplo, los inversores, en su afán de aceptar en sus decisiones, tratan de predecir posibles eventos o datos futuros e incorporan estas estimaciones en el cálculo del precio adecuado de los valores. De esta forma, si considerando toda la información manejada, pasada, presente y futura, el precio del valor debería ser, por ejemplo, $10 y actualmente se pueden comprar acciones por tan solo 8, la conclusión es que la acción está minusvalorada y subirá su precio en el futuro. Decisión a tomar: comprar, o lo mismo a la inversa. Obviamente, dada la fuerte competencia entre los distintos inversores, en cuanto a un nuevo dato se hace público, el precio de la acción se ajusta inmediatamente. Este ajuste pues no es perfecto. Unas veces es demasiado grande, otras veces es demasiado corto, pero en media los errores se compensan y se corrigen. El nuevo precio se fijará después de que los inversores hayan podido evaluar adecuadamente los nuevos datos y las oscilaciones vayan ajustándose cada vez más a un precio determinado. La fijación de un precio para un activo cotizado en un mercado financiero pues reflejaría toda la información, según lo que acabamos de decir. Un argumento que ya se defendió en este curso cuando hablamos de análisis técnico, si recordamos, ¿de acuerdo? ¿Por qué los mercados deberían ser eficientes? Es decir, ¿lo son o no lo son? Y si no lo son, ¿deberían serlo? Veamos. Un mercado activo, ¿de acuerdo? Los mercados muy activos, como por ejemplo, pues muchos de los mercados europeos, los americanos, la mayoría de los asiáticos, son eficientes. Estos mercados están formados por muchos inversores racionales altamente competitivos que reaccionan rápidamente a cada nueva información, ¿de acuerdo? Eso es un mercado activo. Por su contra, tendríamos el mercado contrario, que son los mercados en los que hay poca participación y la que hay suele ser un poquito más irracional.
Los inversores racionales, a la caza de plusvalías, compiten vigorosamente para obtener información de última hora y analizan hasta la saciedad cada dato. La hipótesis de los mercados eficientes, ¿de acuerdo?, que describe la teoría base del comportamiento en un mercado con estas características, pues afirma que existen multitud de inversores con los conocimientos necesarios que no paran de analizar, valorar y operar en todos y cada uno de los valores bursátiles. Ninguno de estos inversores, repito, ninguno por sí solo puede alterar el precio de un valor. El valor se altera por el comportamiento de la masa, de una gran multitud de inversores, ¿de acuerdo? No puede un solo inversor manipular el mercado. Siguiente. Toda la información existente está al alcance de todos los inversores casi al mismo tiempo. Y esta información es prácticamente gratuita, ¿de acuerdo? Tercer punto. Informaciones relativas a eventos como huelgas, accidentes de trabajo y cambios en la demanda de los productos aparecen siguiendo un patrón aleatorio, ¿de acuerdo? No se puede predecir cuándo va a suceder alguna de estas cosas que acabamos de nombrar. Y tercera, los inversores reaccionan de forma rápida y precisa ante nuevos datos, provocando que los precios se ajusten rápidamente y, en promedio, muy acertadamente, ¿de acuerdo? Esto sucede de manera rápida, casi inmediata. En la mayoría de los casos, los mercados de valores muestran, de hecho, estas 4 características, ¿ok? En este punto, pues a mí, por ejemplo, me gustaría dejar constancia de un premio Nobel de Economía, ¿vale? El señor Paul Krugman, que, bueno, en cierto artículo que escribió hace unos años, tiene mucha credibilidad y que explica magistralmente las razones por las que los mercados han demostrado su poca eficiencia, así como un repaso al pensamiento económico, causas de la crisis financiera y varias cosas más, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos otra definición. Hipótesis de los mercados eficientes que, como antes ya os he dejado caer, no es la misma. Ahora la tenemos en plural. No mercado eficiente, mercados eficientes. La hipótesis de los mercados eficientes, EMH, es una teoría básica del comportamiento de los mercados eficientes en los que hay un gran número de inversores racionales y culturalmente preparados. La información está ampliamente disponible para todos los inversores y estos reaccionan de forma muy rápida ante nuevos datos, provocando que los precios se ajusten de forma rápida y precisa. Esta hipótesis pues es un poquito más larga, tiene varias partes, varios puntos y todos los vamos a ver uno por uno en esta clase. En esta segunda sección vamos a explicar las formas de eficiencia de mercado, es decir, la hipótesis que acabamos de explicar, la hipótesis de mercados eficientes, se puede clasificar en 3 formas, la débil, la semifuerte y la fuerte. Es decir, la hipótesis de mercados eficientes tiene que ver con la información, no solo con la tipología y fuente de información, sino también con la calidad y la velocidad con la que se propaga entre los inversores interesados. Cuando se estudia la hipótesis de mercados eficientes, es conveniente discutir estas 3 categorías de información acumulativas. La primera, solo precios pasados. La segunda, precios pasados y cualquier otra información pública. Y la tercera, precios pasados, información pública y información privada. Juntas, estos 3 tipos de flujos de la información de los mercados financieros presentarán las 3 formas de la hipótesis de los mercados eficientes. La débil,
la semifuerte y la fuerte. Empezamos precisamente pues por la débil. Vamos a ver, la forma débil de la hipótesis de los mercados eficientes sostiene que los precios pasados de los valores bursátiles por sí solos no sirven para predecir los futuros cambios en los precios. Quien defiende esta teoría indica que, dado que los precios están siguiendo un paseo aleatorio, los cambios en los precios a lo largo del tiempo son aleatorios. Por tanto, el precio de hoy no está relacionado con el de ayer ni con el de ningún otro día. Además, si la nueva información va apareciendo de forma aleatoria, los precios irán cambiando de forma aleatoria, con lo que basarse en el gráfico de la evolución del valor del precio de las acciones en el pasado, a lo único a lo que puede conducir es a la desesperación y a la bancarrota total, ¿correcto? Entonces, la forma débil afirma esto, que los precios históricos de los valores no sirven para predecir el futuro. Ahora bien, bastantes inversores, como afirmamos aquí en pantalla, han asegurado que es posible obtener beneficios de las tendencias en los precios de los valores bursátiles. Y así lo hemos estudiado en las primeras clases en las que hablábamos sobre análisis técnico. Estos inversores afirman que cuando un valor empieza a subir, esta subida se mantendrá durante un tiempo generando lo que denominan momentum. Si podéis detectar una tendencia alcista, entonces podríais desarrollar una estrategia de inversión que daría beneficios. Tan solo utilizando los precios pasados o históricos se generarían este tipo de beneficios. Esta sería la excepción que confirma la regla. Los resultados de estudios mucho más concienzudos sugieren que en efecto existe el momentum en el precio de los valores. Si los inversores actúan rápidamente al inicio de la tendencia, se pueden obtener pingües beneficios. Pero hay un problema importante. ¿Quién le pone el cascabel al gato? O sea, ¿quién es el que puede asegurar que ha detectado el inicio de una tendencia? Porque cuando ya está empezada es muy fácil, pero ¿y el inicio? ¿Cómo lo detectamos? La tarea de detectar una tendencia justo en su inicio no es nada fácil. Además, no solo eso. Un inversor debería lanzar varias operaciones de compra y venta a lo largo del periodo de inversión o de la tendencia. Y en este escenario sí se consideran las comisiones. El único que verdaderamente realiza un beneficio es el broker, o sea, el intermediario. Se han estudiado pues muchas reglas, sistemas de estrategias de inversión con el objetivo de determinar si se pueden obtener beneficios basándose exclusivamente en la información de los movimientos de precios históricos. Y hay muy poca, por no decir ninguna evidencia de que una estrategia de inversión que se base únicamente en precios históricos pues pueda mejorar una simple estrategia de comprar y mantener. Todas estas afirmaciones son reales y sí que existen todos estos estudios que confirman las conclusiones que intento exponeros en esta unidad. Pero no hay que olvidar también que si las hipótesis de los mercados eficientes fueran ciertas, nadie podría ganar dinero en los mercados financieros consistentemente. Y sabemos, a estas alturas, sabemos que hay mucha gente que vive de esto. De entrada, pues todos los gestores de fondos, sin ir más lejos. Ya no hace falta ni siquiera que sean traders, los gestores de fondos. La realidad en la práctica de la gestión de fondos es que sí se pueden obtener rentabilidades superiores a la media de forma consistente aplicando técnicas más o menos complejas para detectar ineficiencias en los mercados, las cuales pues existen y muchas tan solo hay que saberlas encontrar.
En las diapositivas anteriores, pues se comenta que os he comentado que una estrategia de inversión con sus entradas y salidas del mercado, es decir, compra-venta de acciones, siempre tendrá que hacer frente a una serie de gastos por comisiones que harán desaparecer los beneficios en cierta manera y que, por tanto, esta estrategia nunca podrá superar a la opción de comprar y mantener. Bueno, habría que ver de qué estrategia se está hablando. Os puedo asegurar que trabajando con algunas metodologías que son capaces de batir al mercado de forma consistente y las comisiones dejan de ser un problema. De todas formas, esto no es importante. Yo me quiero centrar en una frase que paso a citar, y es que una estrategia de inversión que se base únicamente en precios históricos puede mejorar una simple estrategia de comprar y mantener. Es decir, es muy importante recalcar que la estrategia de comprar y mantener es una más, tan válida como la gestión activa diaria, a la que seguramente pues, se hacen referencia muchos autores. Una estrategia de comprar y mantener, si está diseñada con el suficiente esmero, puede batir al mercado tranquilamente, incluso multiplicar su retorno ajustado al riesgo por un valor a 3 o 4 veces, un valor superior a 3 o 4 veces. Una gestión pasiva de este tipo, siempre que el diseño de la cartera se haya hecho siguiendo criterios adecuados, puede ser tan lucrativa o más que una gestión activa intradiaria. Eso tiene que quedarnos totalmente claro. Desde luego, pues existen varios tipos de estrategias que intentan rebatir la hipótesis débil del mercado eficiente. En concreto, pues se trata de algoritmos que intentan de alguna manera o captar el principio de una tendencia o anticiparse a ella en base a los históricos de precios disponibles. Este intento, pues aparentemente inútil si creemos en la hipótesis débil, está reflejado en el mundo del dinero a través de una de las muchas estrategias de fondos alternativos, ¿de acuerdo? Por extensión, pues se ha llegado a llamar fondo alternativo o hedge fund aquellos fondos que se dedican a intentar captar las tendencias en los mercados donde aparecen, siempre con la intención de conseguir una mayor rentabilidad que la producida por el comprar y mantener, además de diversificar en la cartera. El hecho de que existan, pues no hace más fácil la comprensión de esta estrategia concreta de inversión. Lo que sí prueban con sus rentabilidades constantes es que la industria permite, cuando los equipos son capaces y están bien preparados, encontrar ineficiencias en los mercados suficientemente amplias como para ser aprovechadas y transformarlas en rentabilidad. Pero no nos dejemos engañar. Todos conocemos la metodología de inversión a estas alturas del comprar y mantener de Warren Buffett y nadie ha batido su rentabilidad por ello. Es decir, todos la conocemos, pero el único que ha batido la rentabilidad ha sido él. El hecho de que pueda existir cierta forma de aprovechar los precios históricos pasados para conseguir rentabilidad no nos tiene que alejar demasiado de la hipótesis débil de mercado eficiente. A efectos prácticos es mucho mejor considerarla como real, pues será muy difícil que contemos con los medios, la dedicación y la capacidad de encontrar ineficiencias como solo media docena de fondos alternativos pueden hacerlo ahora mismo a nivel mundial, ¿de acuerdo? Entonces esto nuestro bolsillo nos lo agradecerá. La segunda es la forma semifuerte. La forma semifuerte de la hipótesis de mercados eficientes afirma que no se pueden obtener beneficios superiores a la media de forma consistente
utilizando toda la información pública disponible. Esta información incluye no solo los precios históricos y datos sobre volumen de transacciones, sino también otro tipo de información como los beneficios empresariales, los dividendos pagados, los niveles de inflación, los splits, etc. El conjunto de informaciones que esta hipótesis considera abarca toda la que se incluía en la forma débil más cualquier otro dato público. Los test de la forma semifuerte pues han estudiado principalmente la velocidad con la que la nueva información se disemina entre los inversores. Las conclusiones globales de los test indican que los precios se ajustan muy rápidamente ante nuevas informaciones y, por tanto, respaldan la forma semifuerte de la hipótesis de los mercados eficientes. Pero todavía quedan algunas preguntas por responder. Por ejemplo, la mayoría de los test relacionados con la hipótesis semifuerte han estudiado cómo cambia el precio de un valor ante un acontecimiento económico o financiero. Un estudio bastante famoso tuvo como objetivo los splits. Un split no cambia el valor de una empresa y, por tanto, pues el precio del valor bursátil no debería verse afectado por uno de ellos. Aunque la investigación empírica indica que hay fuertes incrementos en el precio de un valor bursátil antes de que el split tenga lugar. Por su parte, los cambios posteriores al split son aleatorios y no concluyentes. En definitiva, los inversores no pueden obtener un beneficio mediante la compra de valores durante o después de un split, pero sí podrían ganar más de lo normal si compraran las acciones antes de que tenga lugar su anuncio. Dado que cuando la intención de hacer un split se publica, el mercado suele haber ya descontado cualquier efecto positivo del split sobre los precios. Otros estudios nos han mostrado el impacto de más eventos importantes sobre los precios de los valores. La evidencia es aplastante al indicar que los precios reaccionan en minutos, por no decir segundos, a toda nueva información que aparece. En efecto, cuando un inversor se entera de un nuevo evento en la prensa diaria, el precio del valor ya ha corregido su nivel para ajustarse a la nueva realidad. Incluso si la noticia se da por la radio o por televisión, el tiempo de reacción es insuficiente para conseguir un beneficio anormal, o por lo menos por encima del promedio. De nuevo, pues algunos fondos de gestión alternativa, algunos hedge funds, pues se dedican a explotar este tipo de eventos. Durante el proceso de adquisición de una empresa por otra, a través de las acciones que están en el mercado, OPAs, ofertas públicas de adquisición, estas ineficiencias pueden ser aprovechadas al tomar posiciones contrarias en las dos empresas, la que compra y la que es comprada, permitiendo un retorno positivo si la estrategia sale bien, es decir, comprando en una y vendiendo en la otra, o apostando al alza en una y a la baja en la otra. Si al final suben las dos, pues se vende en la que hemos apostado a la baja. Si al final bajan las dos, se vende en la que hemos apostado al alza. Vemos que la forma semifuerte de la hipótesis no se cumple en ciertas ocasiones. Pero recordemos que esto es así solo para profesionales que cuentan con los medios y la capacidad de encontrar esas ineficiencias y sacarles provecho. Además, con su actuación convierten los mercados en más eficientes aún, pues su actividad anula rápidamente las posibilidades de que otro hedge fund, otro fondo de gestión alternativa o otro inversor se pueda aprovechar de esas ineficiencias que se tornan muy efímeras. Y por último, la forma
fuerte. La forma fuerte de la hipótesis de los mercados eficientes afirma que ningún tipo de información pública o privada permite a los inversores obtener beneficios anormales de una forma consistente. Indica que los precios de los valores se ajustan inmediatamente a toda la información existente, incluso antes de que esté accesible a todos los inversores. Esta forma extrema de la hipótesis de los mercados eficientes no ha sido apoyada por una gran parte de la comunidad científica. Una clase de información privada a la que podría hacer referencia esta forma de la hipótesis de los mercados eficientes es la que manejan los insiders de las corporaciones, es decir, los propios directivos, mandos intermedios, trabajadores u otros grupos privilegiados de las empresas. Ellos tienen acceso a información muy valiosa sobre las principales decisiones tácticas y estratégicas que se están fraguando en la propia empresa. Además, tienen la información detallada sobre la situación financiera de la entidad que puede no estar al alcance de todos los accionistas. Los insiders pueden operar con acciones de su propia empresa si informan mensualmente de estas operaciones a la autoridad de control del mercado. Su operativa se denomina insider trading. De esta forma, la información remitida es pública al cabo de varias semanas. No sorprende que muchos de los estudios desarrollados sobre el potencial de los insiders para obtener beneficios indiquen que estos obtienen resultados consistentemente superiores al operar en bolsa. Ellos pueden ajustar sus carteras antes de que se anuncien cambios importantes y pueden mover sus inversiones para protegerse ante probables ajustes de precio que tendrán lugar después de que aparezca una nueva noticia sobre la empresa, la cual ellos ya conocen. Un ejemplo muy claro es en la operativa sobre índices, sobre futuros en general, pues en Europa, por ejemplo, cada vez que el presidente del Banco Central Europeo sale por televisión y anuncia pues nuevas medidas, nuevos ajustes, o por ejemplo, noticias referidas a la Reserva Federal en Estados Unidos, cuando se anuncian posibles subidas de tipos de interés, este tipo de cosas. Claro, no nos enteramos de lo que estos anunciantes van a decir en la prensa hasta que se inicia la rueda de prensa, pero desde luego sus más allegados ya saben lo que este anunciante va a decir o parte de lo que va a decir, con lo cual minutos antes o incluso alguna hora antes de que se inicien este tipo de ruedas de prensa ya se van notando los efectos en los mercados, ya se va notando que la volatilidad se incrementa, ¿de acuerdo? Otros participantes en el mercado en ocasiones también tienen información que no se ha hecho pública todavía y que han obtenido de forma ilegal. Con esta información, jugar con ventaja y obtener resultados anormales por encima del promedio, pues es bastante sencillo. Obviamente, aquellos que utilizan este tipo de técnicas ilegales para obtener la información interna de las empresas parten de una ventaja injusta para conseguir resultados positivos. Los estudios empíricos han demostrado que, en efecto, al contar con información interna de las empresas, aunque se consiga de forma ilegal, permite obtener unos resultados positivos superiores a la media. Todas estas realidades prácticas, demostradas por gran cantidad de estudios empíricos, son las que hacen que la forma fuerte de la hipótesis de los mercados eficientes esté muy poco acreditada y muy pocos investigadores crean en ella. Los gestores profesionales son muy conscientes de que la información privilegiada es oro y con ella puedes obtener grandes ganancias en el corto plazo. El problema real es que muy pocos tienen el acceso a ella. Y desgraciadamente es muy común encontrar
cómo el número de acciones intercambiadas en el mercado es altísimo, justamente el día anterior a que una noticia de carácter corporativo se haga pública. Lo que ocurre es que los insiders que cuentan con esa información privilegiada y sobre la que es ilegal invertir, compran efectivamente, si no ellos a través de terceras o cuartas personas, las acciones de la compañía que al día siguiente va a ser comprada, por ejemplo, o vendida. En el trabajo diario, pues es una realidad cotidiana. Cuando se ve una compañía pequeña o mediana con un volumen anormalmente alto de negociación y ninguna noticia que lo justifique, todos sabemos que algo va a suceder y acaba sucediendo. Lo curioso es que los organismos reguladores apenas sí hacen nada para intentar evitar este enriquecimiento ilícito de unos pocos. Las posibles implicaciones, pues bueno, pues hay varias. El concepto de un mercado eficiente pues supone una serie de implicaciones teóricas muy fuertes para los inversores. El concepto ha tenido bastante influencia en el análisis tradicional de acciones y los procedimientos de valoración de activos, así como en la forma en la que las empresas son seleccionadas para formar parte de una cartera o fondo de inversión. Algunos analistas incluso defienden que los inversores deberían dedicar menos tiempo a tratar de batir al mercado, analizando las acciones e invertir más tiempo en tratar de reducir los costes de transición, los impuestos que se generan por la operativa bursátil, eliminar riesgos innecesarios y construir una cartera suficientemente diversificada compatible con el perfil de riesgo del inversor. Ahora bien, no nos equivoquemos. Incluso en un mercado eficiente, pues hay infinidad de oportunidades para obtener beneficios positivos. Aunque para los defensores de la teoría del mercado eficiente, la única forma de hacer que los beneficios puedan incrementarse es invirtiendo en un portafolio de activos con altísimo riesgo. La implicación más importante que nos traen las evidencias presentadas a partir de los estudios realizados afecta al análisis técnico. Si las fluctuaciones de precios son puramente aleatorias, ningún chart o gráfico de precios del pasado puede orientarnos hacia la obtención de beneficios significativos. Y ahora, con esto, ¿no deberíamos ver un gráfico nunca más? En un mercado altamente eficiente, los cambios en la oferta y la demanda acontecen tan rápidamente que los indicadores técnicos tan solo miden los eventos después de ocurrir, sin ninguna implicación aprovechable para el futuro. Si los mercados no llegan a ser perfectamente eficientes, en este caso la información puede absorberse de una forma más calmada y produciéndose cambios graduales en las condiciones de la oferta y la demanda y oportunidades de ganar para aquellos que detecten los cambios con más rapidez. Aunque la gran mayoría de estudios ofrecen evidencias de que el paseo aleatorio se cumple, muchos inversores utilizan el análisis técnico porque consideran que éste mejora sus resultados. A pesar de todo lo que hemos comentado sobre los mercados eficientes, hay un conjunto de hechos basados simplemente en el momento del año que parece que tienen sentido y muy fuertes sobre los mercados. Por ejemplo, enero es un mes alcista, generalmente bueno para las inversiones, sobre todo para las inversiones en pequeñas y medianas empresas. Por su parte, septiembre y octubre no han sido tan positivos históricamente. De hecho, desde 1950, septiembre ha sido el peor mes para invertir en bolsa. Y si nos vamos todavía más atrás en el tiempo, desde 1929, 4 de los 6 mayores descalabros de los mercados financieros mundiales han tenido lugar en octubre. Entre ellos los más famosos de 29 de octubre de 1929
y 19 de octubre de 1987. Entonces, pues ese es el tema, que existen pautas estacionales que se repiten año tras año en las mismas fechas, que son aprovechadas sistemáticamente. Sin embargo, no son muy populares entre los profesionales de la gestión. ¿Qué por qué? Bueno, pues podríamos pensar que cualquier idea o argumento que se revele útil a la hora de conseguir rentabilidad sería rápidamente admitido y utilizado por toda la comunidad financiera. Y sin embargo, esto no es así. La razón está en la propia naturaleza cortoplacista del mundo de la gestión financiera. Un gestor de fondos profesional tiene que mostrar resultados mes tras mes. Aun sabiendo que si invirtiera todos los eneros conseguiría una rentabilidad superior a largo plazo, no puede quedarse el resto del año sin hacer nada. Necesita ideas casi a diario, obligándole esto a no poder centrarse en estrategias que a largo plazo sí que son rentables y superan la hipótesis del mercado eficiente. Algunos fondos en Estados Unidos sí invierten en este tipo de estrategia, aunque su rentabilidad a largo plazo supera la de índices como el S&P 500 o el Dow Jones, siguen sin ser populares. A veces el enemigo de una buena gestión puede estar, pues, en nuestra propia percepción de lo que es serio y de lo que no lo es. Luego, implicaciones para el análisis fundamental. Muchos analistas estrictamente fundamentales se alegraron al principio del ataque que la teoría del paseo aleatorio planteaba contra el análisis técnico. Posteriores investigaciones sobre el concepto del mercado eficiente ya no fueron tan bien recibidas por los analistas fundamentales. Hay que tener en cuenta que un mercado eficiente, tal y como ya hemos aprendido, los precios deben ajustarse tan rápidamente a las novedades o noticias que ni siquiera un análisis exhaustivo de los valores bursátiles, de su gestión, de sus datos económicos, de sus cuentas anuales, etc., permitiría a los inversores obtener resultados superiores al promedio de forma consistente. Dada la fuerte competitividad entre los distintos inversores, los precios de los valores no suelen desviarse de su nivel razonable o estimado. Por esta razón, el análisis fundamental pierde con esta hipótesis gran parte de su valor. Cuidado, si alguno de los lectores de estas líneas, alguno de los oyentes de la clase, es un fuerte defensor del análisis fundamental, alguien que practica continuamente el análisis fundamental, pues que no se lo tome mal. El problema no reside en que el análisis fundamental se haga mejor o peor, sino todo lo contrario. Se admite que todos los analistas fundamentales llevan adelante un análisis muy correcto. Yo, de hecho, soy tanto analista técnico como fundamental, pero más fundamental. Debido a la gran calidad de este trabajo, a la gran cantidad de inversores operando en base a las conclusiones de los estudios, hacemos que finalmente las oportunidades vayan desapareciendo paulatinamente antes de que los inversores más lentos puedan aprovecharlas. Así de sencillo. Existen muchos tipos de análisis fundamental. Forzosamente, algunos se revelan más rentables que otros. Así ocurre con muchos gestores tradicionales que durante unos años se convierten en estrellas porque han sabido invertir en empresas que en el medio plazo se han revalorizado más que el resto del mercado. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿se trata de suerte o en realidad su método para localizar empresas infravaloradas es mejor que el de los demás? Pues el tiempo tiene la respuesta, pero muy pocos consiguen batir al mercado más allá de media docena de años, es decir, 6 años. Algunos ya conocidos, pues llevan 30 años haciéndolo así.
De todo ese ruido mediático donde se mezcla lo que tiene sentido con lo que es un sinsentido, hay que saber distinguir la paja del trigo. Debemos recordar que los medios de comunicación, como la radio, prensa, internet, nos van a vender a diario que la hipótesis del mercado eficiente es falsa porque así justifican sus servicios y prometen mayores rentabilidades. Pero debemos ser conscientes de que las violaciones del principio de eficiencia de los mercados son más la excepción que la regla. Y recordar que conseguir rentabilidad de ello está reservado a muy pocos y muy temporalmente. A efectos prácticos, pues nuestros ahorros se verán beneficiados si consideramos como una regla general la eficiencia de los mercados. Al menos así nos evitará caer en manos de charlatanes vendiendo fórmulas que en realidad son humo en un 99% de los casos, por muy bien vestidos y serios que parezcan estas personas. ¿Y entonces qué? ¿Quién tiene razón? Algunos tipos de análisis fundamentales tendrán influencia, probablemente, en el proceso de selección de valores. Incluso en un mercado eficiente no hay duda de que los precios bursátiles reflejan la evolución de los beneficios de las empresas. Algunas empresas aparecen como fundamentalmente fuertes y otras como fundamentalmente débiles. Y los inversores deben poder distinguir entre ambos tipos. Así pues, una actividad provechosa puede ser evaluar una corporación y su precio bursátil con el fin de determinar si está infravalorada, pero su análisis fundamental arroja una situación sólida. Los retornos que pueden obtener los inversores no son función directa tan solo de la situación económico-financiera de la empresa. La exposición al riesgo del negocio también es una variable importante. Anteriormente, pues os he indicado que el análisis fundamental ayuda a estimar el potencial de riesgo de una empresa e identificar las firmas o corporaciones que poseen un riesgo proporcional al retorno que poseen. ¿Hasta qué punto los mercados son eficientes? Todavía sigue siendo un tema controvertido entre los brokers y entre los investigadores. En la actualidad, parece que va tomando más cuerpo la hipótesis de que los mercados pueden no ser perfectamente eficientes, pero que si lo son hasta un nivel razonable. La decisión final sobre la inversión en los mercados ha de tomarla el propio inversor y es este el que ha de valorar las aportaciones, tanto del análisis fundamental como del técnico. En la realidad, gran parte de los inversores, ya sean pequeños o grandes, consideran que un adecuado análisis bursátil facilita el acierto en las decisiones de inversión, incluso en un mercado que podría ser eficiente. Más aún, los principios de la valoración de activos, o sea, aquellos que se basan en el refrán quien algo quiere, algo le cuesta, o en otras palabras, que las inversiones que quieren obtener un gran retorno deben estar dispuestas a asumir un alto riesgo, son válidas para cualquier, repito, para cualquier mercado. Bien, pues esto es todo por ahora. Esta vez, en lugar de despedirnos como hacemos habitualmente con la bibliografía utilizada, vamos a despedirnos con este pequeño esquema resumen que, bueno, ya que esta clase ha sido tan teórica, nos vendrá bien un pequeño repaso así en plan imagen, que dicen que las imágenes pues valen más que 1000 palabras. Recordemos, todo surge de la pregunta de si los mercados son o no eficientes. Y según los estudios, los mercados pueden ser eficientes de tres formas posibles: la débil, la semifuerte y la fuerte. La forma débil se basa sobre los precios, mientras que la semifuerte se basa sobre la información pública y la fuerte sobre la información tanto pública como privada. Los tres
tipos de información en los que se basan las tres formas de los mercados eficientes tienen implicaciones tanto en el análisis técnico como en el análisis fundamental, que son los dos pilares principales de este curso. Entonces, es muy importante que tengamos sobre la mesa las tres formas de la hipótesis de los mercados eficientes antes de decidir dónde vamos a invertir, sea cual sea el tipo de análisis que elijamos, porque como vemos en el esquema, tiene implicaciones en los dos tipos de análisis. Normalmente, pues tendemos a creernos que la veracidad nos beneficia como gestores, aunque sea de nuestros propios ahorros. Pero el director ejecutivo que engaña a otros en público, pues podría llegar incluso a engañarse a sí mismo en privado, ¿de acuerdo? Cuando un director ejecutivo es sincero en público sobre sus errores, es más probable que aprenda de ellos. Pero cuando echan constantemente las culpas de sus propios errores a las circunstancias o a las personas, esto es síntoma de que probablemente se mentirían a sí mismos en otras importantes cuestiones y, sin duda, serán sinceros con los accionistas. Es decir, sin duda, nunca serán sinceros con los accionistas. Esto es especialmente cierto en lo que respecta a la contabilidad. A todos los niveles, un intento de tergiversar un conjunto de cifras se acabará convirtiendo en un intento de tergiversar todos los números. Es decir, los gestores que siempre prometen hacer números, llegado el momento, se sentirán tentados a hacer los números. ¿De acuerdo? ¿Entendéis la diferencia? No es lo mismo hacer números que hacer los números. Cuando los gestores se inventan los números van a la cárcel, pero por desgracia la contabilidad fraudulenta no se detecta hasta que han dado buena cuenta de las inversiones de los accionistas y de fondos de pensiones de los empleados. Bien, pues hasta aquí esta clase, nos vemos muy pronto en la clase número 25. Hasta entonces, feliz negocio a todos.